Las estrellas brillaban frías y distantes en la pantalla de la nave de guerra. El capitán Daniel Hayes permanecía de pie, con los brazos cruzados, mirando fijamente el mensaje que acababa de llegar. Su rostro no reflejaba ninguna emoción, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. El mensaje provenía del Consejo Galáctico, el grupo que gobernaba la mayor parte de la galaxia conocida. Llevaban 12.000 años al mando, controlando cientos de especies alienígenas diferentes a lo largo de docenas de sistemas estelares. Daniel releyó las palabras, asegurándose de haberlas comprendido correctamente. El Consejo le daba un ultimátum a la Tierra. Querían que la humanidad desmantelara todas sus naves de guerra. Querían que los humanos detuvieran toda investigación armamentística. Querían que la Tierra se convirtiera en lo que ellos llamaban una especie protegida. Daniel sabía lo que eso realmente significaba. Significaba esclavitud con un nombre bonito. Su segunda al mando, Lisa Grant, estaba a su lado. Leía el mismo mensaje en su pantalla. Le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía el dispositivo. Nos dan 72 horas para responder, dijo en voz baja. 3 días para decidir si renunciamos a nuestra libertad o vamos a la guerra. Daniel asintió lentamente. Llevaba 20 años en el ejército. Había luchado en las guerras coloniales, las disputas fronterizas y los conflictos mineros. Pero esto era diferente. No se trataba de una lucha entre grupos humanos. Era la humanidad contra el imperio más antiguo y poderoso de la galaxia. Envía este mensaje a la Tierra inmediatamente, le dijo a Lisa. El gobierno necesita verlo ya. En la Tierra, en el gran salón de asambleas donde se reunían los representantes de todas las naciones, reinaba la tensión. La embajadora Kate Morrison se encontraba al frente de la sala, explicando la situación a los líderes allí reunidos. Era una diplomática experimentada que había dedicado años a estudiar las culturas y la política alienígenas. Comprendía al Consejo mejor que la mayoría de los humanos. Ese conocimiento hacía que la situación le resultara aún más aterradora. El Consejo nos ve como una amenaza, explicó Kate a la sala. Solo llevamos 70 años viajando por el espacio, pero en ese tiempo hemos construido colonias en 12 mundos diferentes. Hemos desarrollado tecnología que rivaliza con la de especies que llevan miles de años en el espacio. Nuestras naves son rápidas. Nuestras armas son poderosas. Nuestros sistemas informáticos son más avanzados que cualquier cosa que ellos posean. Temen en que podríamos convertirnos si seguimos creciendo. Un hombre llamado Paul Chen, quien dirigió los programas de defensa de la Tierra, se puso de pie para hablar. Era un antiguo ingeniero que había dedicado su carrera al diseño de armas y sistemas de defensa. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó. Su voz era tranquila, pero todos podían percibir la preocupación subyacente. Kate respiró hondo antes de responder. Podemos hacer lo que quieren. Desmantelamos nuestro ejército y aceptamos su control. O podemos negarnos y luchar en una guerra contra un enemigo que tiene 50 veces más naves que nosotros. La sala quedó en completo silencio. Todos los presentes comprendían lo que estaba en juego. No se trataba solo de política o territorio. Se trataba de la supervivencia de la independencia humana. Si cedían, la humanidad jamás volvería a ser libre. Si luchaban, podrían morir todos. A continuación, habló una mujer llamada Amy Watson. Representaba a la región de Norteamérica y tenía fama de ser firme y práctica. A lo largo de la historia, los humanos nos hemos enfrentado a la extinción muchas veces, dijo.
Sobrevivimos a eras glaciales en las que la mayor parte de nuestra especie pereció. Sobrevivimos a plagas que mataron a millones. Sobrevivimos a guerras que casi destruyeron nuestra civilización. Siempre encontramos la manera de seguir adelante. Nos adaptamos. Superamos las adversidades. ¿De verdad vamos a rendirnos ahora sin siquiera intentarlo? Otro representante, Carlos Martínez, negó con la cabeza. Esto es diferente a todo lo que hemos enfrentado antes. Estamos hablando de extraterrestres con tecnología miles de años más avanzada que la nuestra en algunos aspectos. Sus naves son más grandes. Tienen más recursos. Nunca han perdido una guerra. Paul Chen se puso de pie de nuevo. Pero nunca han luchado contra nadie como nosotros, dijo con firmeza. Sí, tienen más naves. Sí, tienen más experiencia en combate espacial. Pero nosotros tenemos ventajas que ellos no tienen. Nuestra inteligencia artificial está décadas por delante de la suya. Nuestras computadoras procesan la información más rápido. Y nuestra forma de librar guerras es completamente diferente a la suya. Ellos luchan enviando flotas masivas para abrumar a sus enemigos. Nosotros luchamos siendo inteligentes, siendo rápidos y atacando a nuestros enemigos donde son más débiles. El debate continuó durante horas. Los representantes discutieron acaloradamente, sopesando la terrible decisión que tenían ante sí. Algunos querían aceptar los términos del Consejo y esperar un mejor trato en el futuro. Otros insistían en que la libertad, una vez perdida, jamás podría recuperarse. Finalmente, se convocó la votación. Cada representante pulsó su botón, emitiendo su voto. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla principal, una escasa mayoría había votado en contra de las demandas del Consejo. Por tan solo 3 votos, la humanidad había optado por luchar en lugar de rendirse. Kate Morrison recibió el encargo de redactar la respuesta oficial. Sentada sola en su despacho, reflexionaba sobre las palabras adecuadas. Finalmente, escribió algo sencillo y directo: la humanidad seguirá siendo libre. No cederemos nuestra independencia a ninguna potencia galáctica. Si queréis guerra, nos encontraréis listos para luchar. El mensaje fue enviado a través del espacio, viajando a una velocidad superior a la de la luz para llegar al cuartel general del Consejo. La respuesta llegó en menos de una hora. Era una declaración de guerra, transmitida en todas las frecuencias de comunicación humanas. El Consejo quería asegurarse de que toda la humanidad, en cualquier lugar, escuchara su respuesta. Describieron con detalle sus planes: destruirían las colonias humanas una a una y bombardearían la Tierra hasta arrasarla por completo. Convertirían a la humanidad en un ejemplo para todas las demás especies de la galaxia. El mensaje del Consejo pretendía aterrorizar a los humanos para que cambiaran de opinión. Esperaban que la gente entrara en pánico y exigiera la rendición de su gobierno antes de que fuera demasiado tarde. Pero el Consejo había malinterpretado algo fundamental sobre la humanidad. Los humanos habían sobrevivido gracias a su tenacidad. Habían superado innumerables desastres negándose a rendirse incluso cuando la muerte parecía segura. El capitán Daniel Hayes recibió la declaración de guerra mientras su nave patrullaba cerca de una de las colonias exteriores. La leyó con atención y luego reunió a su tripulación. Se congregaron en la sala de reuniones principal. Jóvenes de docenas de países y orígenes diferentes. Todos parecían preocupados, pero también decididos. El Consejo cree que puede asustarnos para que nos rindamos, les dijo Daniel. Piensan que si describen cómo van a destruirnos, perderemos el valor y suplicaremos clemencia.
No entienden que los humanos nunca hemos actuado así. Cuando alguien nos amenaza, no huimos. Nos preparamos para luchar. Lisa Grant habló desde el fondo de la sala. ¿Qué hacemos ahora, capitán? Daniel sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que acababa de avistar a su presa. Ahora les mostraremos lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde que conocimos al Consejo. Tenemos armas que desconocen. Tenemos tácticas que jamás han visto. Tenemos algo que perdieron hace mucho tiempo, la voluntad de hacer lo que sea necesario para conservar su libertad. La tripulación respondió con un grito de júbilo que resonó por toda la nave. El miedo aún estaba presente, pero sepultado bajo la determinación y la ira. El Consejo había cometido un terrible error. Habían amenazado a la única especie de la galaxia que había construido toda su civilización sobre la base de sobrevivir a adversidades imposibles. La noticia se extendió rápidamente por el espacio humano. En cada colonia, en cada estación, en cada nave. La gente se enteró. La guerra se avecinaba. El imperio más poderoso de la galaxia enviaba sus flotas para destruir a la humanidad. Algunos tenían miedo. Muchos estaban furiosos. Pero casi todos coincidían en algo, preferían morir luchando que vivir como esclavos. Las bases militares en todo el territorio humano se pusieron en alerta máxima. Se sacaron y prepararon las armas que habían estado almacenadas. Los barcos que estaban en dique seco para reparaciones volvieron rápidamente al servicio. Los pilotos abordaron cazas y realizaron ejercicios de práctica. Los soldados revisaron su equipo y se prepararon para la batalla. Los científicos trabajaron sin descanso para terminar armas experimentales que podrían dar a la humanidad una ventaja. En la Tierra, la presidenta Linda Marshall se dirigió al mundo. Era una exoficial militar que había sido elegida apenas unos meses antes de que comenzara esta crisis. Se plantó frente a las cámaras sabiendo que miles de millones de personas la observaban y esperaban escuchar sus palabras. El Consejo ha declarado la guerra a la humanidad, dijo con calma. Esperan que tengamos miedo. Esperan que nos rindamos. Creen que, por ser mayores y más grandes, pueden obligarnos a obedecer. Se equivocan. La humanidad jamás se ha rendido ante la tiranía y no lo haremos ahora. Sí, la lucha que se avecina será dura. Sí, nos enfrentaremos a un enemigo que nos supera en número. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos la absoluta certeza de que la libertad vale cualquier precio. Ganaremos esta guerra. No porque seamos más fuertes, sino porque nos negamos a aceptar cualquier otro resultado. Al extenderse sus palabras por el espacio humano, algo cambió en el ambiente colectivo. El miedo seguía presente, pero ahora se mezclaba con determinación e incluso entusiasmo. La humanidad iba a la guerra. Y le mostrarían a la galaxia lo que sucedía cuando se la provocaba demasiado. El Consejo había declarado la guerra pensando que sería una victoria fácil. No tenían ni idea de lo que acababan de despertar. La flota del Consejo era magnífica e imponente. 300 buques de guerra se movían por el espacio en formación perfecta. Cada uno era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. En el centro volaba el Dominio Eterno, la nave insignia comandada por el almirante Kevin Price. Era un veterano de 50 campañas y nunca había perdido una batalla. Hoy esperaba otra victoria fácil. El objetivo era Nueva Terra, la colonia más reciente de la humanidad. Era el hogar de 3 millones de personas que habían viajado a través de las estrellas para construir una nueva vida.
El Consejo había elegido este objetivo con cuidado. Destruirían la colonia como demostración de su poder. Entonces la Tierra vería lo que le sucedía a quienes desafiaban al Consejo, y se rendirían. El almirante Price estaba sentado en su silla de mando, observando las pantallas que mostraban el progreso de su flota. Se acercaban a Nueva Terra, y hasta el momento todo transcurría según lo previsto. Su oficial táctico, un alienígena llamado Quell, revisaba las lecturas de los sensores. Señor, detectamos la colonia en la superficie del planeta. Los niveles de población son normales, pero no veo ninguna nave de guerra humana en la zona. Price sonrió satisfecho. Los humanos abandonaron a sus colonos. Ni siquiera tienen el valor de defender a su propia gente. Esto será más fácil de lo esperado. La flota salió del viaje a velocidad superlumínica en el borde del sistema de Nueva Terra. Price esperaba ver colonos aterrorizados intentando evacuar, quizá algunas pequeñas naves de defensa que huirían al ver su armada. En cambio, su pantalla no mostraba nada inusual. La colonia seguía allí. Las estaciones orbitales seguían operativas. No había señales de pánico. Entonces, una voz se escuchó en el sistema de comunicaciones. Era tranquila, casi amistosa. Flota del Consejo, habla el comandante Jake Phillips de la Fuerza de Defensa de Nueva Terra. Han viajado muy lejos. Sería una lástima que no regresaran. Price soltó una carcajada. Qué valientes palabras para alguien que ni siquiera trajo naves para defender su mundo. Ríndanse ahora y les daremos una muerte rápida. Hubo una pausa antes de que Jake respondiera, y Price pudo percibir la diversión en la voz del humano. Ríndanse. Almirante, no trajimos naves porque no las necesitamos. Verá, hemos tenido 3 meses para prepararnos desde que supimos de su ultimátum. ¿Sabía que los humanos tienen un dicho? Ventaja de campo local. Antes de que Price pudiera preguntar qué significaba eso, la primera mina explotó. Durante meses, ingenieros humanos habían estado sembrando el espacio alrededor de Nueva Terra con miles de minas sigilosas. Cada mina era invisible para los sensores del Consejo, gracias a una tecnología que la humanidad había desarrollado específicamente para este propósito. Las minas habían estado flotando. Inactivas, esperando pacientemente a que la flota enemiga se posicionara exactamente donde los humanos querían. No se trataba de explosivos comunes. Cada mina contenía un reactor de fusión en miniatura diseñado para desencadenar una reacción en cadena con las minas cercanas. Cuando la primera detonó, provocó una oleada de explosiones nucleares que atravesó la formación del Consejo como si fuera papel. 70 naves desaparecieron en los primeros 10 segundos. Un instante antes estaban allí. Orgullosas naves de guerra que habían conquistado docenas de mundos. Al instante siguiente, eran nubes expansivas de gas sobrecalentado y metal retorcido. La nave insignia del almirante Price se estremeció violentamente. Las alarmas resonaron por todo el puente. Maniobras evasivas, gritó Price. Todas las naves, dispersos. Y salgan del campo minado. Las naves del Consejo rompieron su perfecta formación. Cada capitán intentaba desesperadamente escapar de la trampa mortal. Pero los humanos lo habían previsto. Al dispersarse, las naves volaron directamente al alcance de fuego de las plataformas de defensa ocultas de Nueva Terra. Las plataformas habían sido construidas dentro de asteroides durante los últimos 3 meses. Desde fuera, parecían rocas espaciales comunes. Pero dentro de cada asteroide había una fortaleza repleta de armas.
Cañones de riel, baterías de misiles y cañones de energía se activaron simultáneamente. Los cañones de riel dispararon primero. Estas armas utilizaban la fuerza magnética para acelerar proyectiles metálicos a velocidades increíbles. Los proyectiles se movían tan rápido que los escudos del Consejo eran inútiles. Atravesaban la armadura como si no existiera. Las naves que habían sobrevivido a las minas ahora se veían destrozadas por armas que se movían a una fracción de la velocidad de la luz. Fuego de respuesta, ordenó Price. Todas las baterías apunten a esos asteroides. Las naves del Consejo finalmente comenzaron a contraatacar. Armas de energía capaces de fundir continentes dispararon contra las plataformas ocultas. Rayos de plasma sobrecalentado impactaron los asteroides, vaporizando las capas superficiales. La roca se evaporaba en el espacio. Por un momento, pareció que las plataformas serían destruidas. Pero los humanos habían construido a gran profundidad. Las armas estaban protegidas por kilómetros de piedra sólida. Los ataques del Consejo abrazaron la superficie, pero no lograron alcanzar los cañones internos. Mientras tanto, las plataformas continuaban su devastador ataque. Cada pocos segundos, otra nave del Consejo recibía un impacto crítico. Algunas perdían energía y quedaban a la deriva. Otras explotaban espectacularmente. El comandante Jake Phillips observaba la batalla desde el centro de mando, en las profundidades de la capital de Nueva Terra. A su lado, la teniente Carla Green supervisaba las pantallas tácticas. Señor, hemos destruido 147 naves enemigas. Otras 62 están gravemente dañadas. Intentan retirarse, asintió Jake con gesto sombrío. No le complacía la destrucción, pero sabía que era necesaria. El Consejo debía comprender que atacar a la humanidad tenía un precio terrible. No dejen que escapen fácilmente, ordenó. Señal de seguimiento. Autorizados para el ataque. En el sistema exterior, 20 naves de guerra humanas aguardaban en completo silencio. Llevaban allí semanas, con los motores apagados y los sistemas funcionando a mínima potencia. Para los sensores del Consejo, eran invisibles. Solo más rocas inertes flotando en el espacio. Ahora, activaron sus motores y se dirigieron a interceptar las naves del Consejo que huían. Las naves humanas eran pequeñas en comparación con las enormes naves de guerra del Consejo. Pero lo que les faltaba en tamaño, lo compensaban con velocidad y potencia de fuego. Al frente del ataque se encontraba el Caballero de las Sombras, comandado por la capitana Nicole Harper. Su nave tenía una 10ª parte del tamaño de un destructor del Consejo. Pero portaba armas que los alienígenas jamás habían visto. Apunten a sus motores, ordenó Nicole a su oficial de armas. Teniente Brandon Scott, inutilícelos para que no puedan combatir, pero déjelos con vida. Queremos supervivientes que lleven nuestro mensaje al Consejo. Los dedos de Brandon se movieron con rapidez sobre su panel de control, disparando torpedos cuánticos. Los torpedos surcaron el espacio, cada uno envuelto en un campo de incertidumbre cuántica. Esto los hacía imposibles de interceptar o desviar. Los sistemas de defensa puntual del Consejo intentaron derribarlos, pero fracasaron. Los torpedos dieron en el blanco, detonando dentro de los núcleos de los motores de sus objetivos. Nave tras nave se apagaron al fallar sus sistemas de energía. La batalla de Nueva Terra duró menos de 20 minutos. De las 300 naves que el Consejo había enviado, solo 47 seguían operativas. A esas naves se les permitió retirarse a duras penas, cargando con sus heridos y su vergüenza.
El almirante Kevin Price permanecía sentado en su dañado sillón de mando, con la mirada perdida. Su orgullosa flota había sido destruida por un mundo colonia. Un solo asentamiento humano había derrotado a una armada que debería haberlos aniquilado fácilmente. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio, intentando mantener la nave operativa para poder regresar a casa. Una última transmisión llegó del comandante Hake Phillips. La voz del humano ya no era amistosa, pero tampoco cruel. Era simplemente objetiva. Informen a su consejo lo que sucedió hoy. Díganles que todas las colonias humanas se defienden así. Díganles que todos los mundos humanos están preparados para luchar. Díganles que si quieren guerra, les infligiremos una destrucción inimaginable. Pero también díganles esto, no queremos la guerra. Nunca la hemos querido. Solo queremos que nos dejen en paz. La decisión es suya. Price no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Había liderado a 5.000 tripulantes en la batalla. Apenas traía de vuelta a 2.000. El resto estaban muertos o a la deriva en el espacio, esperando un rescate que tal vez nunca llegaría. Mientras los maltrechos restos de su flota emprendían el largo viaje de regreso a casa, Price repasaba la batalla en su mente. Los humanos sabían exactamente dónde llegaría su flota. Habían preparado la emboscada perfecta. Habían usado armas y tácticas nunca antes vistas. Y habían ejecutado su plan con fría precisión. Lo peor fue darse cuenta de que los humanos se habían estado conteniendo. Podrían haber destruido todas las naves. En cambio, habían dejado escapar algunas deliberadamente. Querían que los supervivientes llevaran la noticia al consejo. Querían que todos supieran lo que había ocurrido. En Nueva Terra, la gente salió de sus refugios y miró al cielo. La batalla había terminado. Los restos ardían en la atmósfera superior como estrellas fugaces. Los colonos habían sobrevivido, protegidos por su ejército y por meses de cuidadosa preparación. Los niños preguntaban a sus padres qué había pasado. Los padres intentaban explicarles que gente mala había venido a hacerles daño, pero que valientes defensores los habían repelido. Hake Phillips estaba de pie frente al centro de mando, respirando aire fresco por primera vez en horas. Carla Green se unió a él y observaron el cielo juntos en silencio. Finalmente, Carla habló. ¿Crees que volverán? Hake reflexionó sobre la pregunta. Sí, dijo finalmente. Pero no pronto y no así. Les hemos enseñado que atacar colonias humanas es costoso. La próxima vez, si es que la hay, usarán todo su arsenal. Ahí es cuando comenzará la verdadera guerra. ¿Estamos preparados? Lo estaremos, prometió Hake. La humanidad ha sobrevivido a cosas peores que el Consejo. Sobreviviremos a esto también. La noticia de la victoria en Nueva Terra se extendió por el espacio humano como la pólvora. En la Tierra, la gente celebraba en las calles. En otras colonias, los ciudadanos sentían una oleada de orgullo y alivio. El mensaje llegó a la Tierra 3 días después de la batalla de Nueva Terra. Los agentes de inteligencia habían interceptado las comunicaciones del Consejo y descifrado sus planes. El director Paul Chen se encontraba en la sala de guerra, en las profundidades de las montañas rocosas, presentando la información a los líderes de la Tierra. El ambiente en la sala era serio y concentrado. El Consejo está movilizando 5.000 naves de guerra, dijo Paul, con voz firme a pesar de la enorme cantidad. Todas sus naves principales están siendo retiradas de sus patrullas. Planean atacar directamente la Tierra.
Inteligencia estima que llegarán en 6 semanas. La presidenta Linda Marshall observó a los comandantes militares y líderes civiles reunidos en la mesa. ¿Podemos defendernos de tantas naves? La almirante Christine Davis mostró proyecciones holográficas del sistema solar. Aparecieron puntos rojos que indicaban la ubicación de las defensas humanas. La Tierra tiene mejores defensas que Nueva Terra. Contamos con la red de defensa lunar, la flota marciana y estaciones de defensa por todo el sistema solar. Pero 5.000 naves, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Podríamos infligir enormes bajas, pero eventualmente lograrían penetrar nuestras defensas. Simplemente son demasiadas. El general Marcus Webb se inclinó hacia adelante. Era un hombre robusto, de cabello gris y ojos penetrantes que no pasaban por alto ningún detalle. Entonces no dejaremos que lleguen a la Tierra. Les atacaremos antes de que lleguen. ¿Cómo?, preguntó la presidenta Marshall. Marcus activó un mapa estelar que mostraba el espacio entre el territorio del Consejo y el espacio humano. La flota del Consejo tiene que pasar por esta zona. La llamamos el Corredor Epsilon. Es una región donde las anomalías gravitatorias restringen los viajes a velocidades superiores a la de la luz a rutas específicas. Tomarán esta ruta porque es la más rápida para llegar a la Tierra. Si posicionamos nuestra flota aquí, podremos enfrentarlos en el terreno que elijamos. La almirante Christine negó con la cabeza. Estaríamos en desventaja numérica de 25-1. Eso no es una batalla. Es un suicidio. Marcus sonrió con amargura. Solo si luchamos según sus reglas. Pero propongo que usemos algo que jamás han visto. Hizo una pausa para crear expectación. Es hora de desplegar el proyecto Ragnarok. La sala quedó en silencio. Todos los que tenían acceso a información clasificada conocían el proyecto Ragnarok. Pero pocos habían visto las especificaciones técnicas. Era el programa de armas más secreto de la humanidad. Desarrollado durante los últimos 3 años. Marcus mostró imágenes que dejaron boquiabiertos incluso a los oficiales militares más experimentados. Tenemos 12 acorazados clase Ragnarok listos para el combate. Cada uno mide 5 kilómetros de largo. Cada uno porta sistemas de armas experimentales que desafían los límites de la física conocida. Las especificaciones se desplegaron en las pantallas. Generadores de pozos gravitacionales capaces de aplastar naves como si fueran latas. Torpedos de antimateria con potencias medidas en megatones. Sistemas de defensa puntual impulsados por computadoras cuánticas que podían rastrear y destruir miles de objetivos simultáneamente. Y un blindaje tan grueso y avanzado que las armas convencionales apenas lo arañarían. 12 naves contra 5.000, dijo el presidente Marshall lentamente. Incluso con toda esa potencia de fuego, las cuentas no cuadran. No solo 12, interrumpió la almirante Christine. También tenemos nuestra flota estándar, 300 destructores, cruceros y portaaviones. Y tenemos algo más. Mostró imágenes de una elegante nave de combate, el caza de superioridad espacial Valkyrie. Llevamos 2 años construyéndolos. Cada uno se pilota mediante una interfaz neuronal. La mente del piloto se conecta directamente con los sistemas de la nave, lo que permite tiempos de reacción y maniobras imposibles con controles convencionales. Paul Chen añadió más información. Tenemos 5.000 Valkyries listas para el despliegue. Cada piloto lleva meses entrenando en inmersión neuronal. Pueden pensar y reaccionar más rápido que cualquier ser biológico con controles convencionales.
En simulaciones de combate, una sola valquiria puede enfrentarse a 10 casas del Consejo y vencer. La presidenta Marsal estudió las cifras, las proyecciones, las simulaciones. Todo dependía de una tecnología que jamás se había probado en combate real. Si los cálculos fallaban, si las armas no funcionaban como se esperaba, la Tierra quedaría indefensa. Pero si no hacían nada, la flota del Consejo llegaría a la Tierra y la batalla se libraría por su planeta natal. ¿Cuánta confianza tiene?, preguntó, mirando fijamente a la almirante Christine. Christine sostuvo su mirada sin inmutarse. La suficiente como para jugarme la vida. Y la suficiente como para jugarme el futuro de la Tierra. El Consejo se cree invencible porque nunca se ha enfrentado a una oposición seria. Estamos a punto de mostrarles lo que sucede cuando se enfrentan a un enemigo que se niega a perder. La presidenta tomó su decisión. Despliegue autorizado. Almirante Davis, usted está al mando de la flota. General Webb, coordine con nuestras colonias para obtener refuerzos. Directora Chen, asegúrese de que todas las demás defensas permanezcan en alerta máxima por si esto sale mal. Se puso de pie y todos la imitaron. Dentro de 6 semanas, o bien quebramos el poder del Consejo o lo perdemos todo. Asegúrense de ganar. Durante las siguientes 6 semanas, tuvo lugar la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Los 12 acorazados Ragnarok fueron trasladados desde sus instalaciones secretas de construcción a posiciones avanzadas. Cada uno requería una tripulación de 5.000 personas, todas entrenadas específicamente para estas naves. Las naves eran tan grandes que contaban con sus propios sistemas de transporte interno para que la tripulación se desplazara. El capitán Ryan Foster se encontraba en el puente del Thunderstrike, el buque insignia de la flota Ragnarok. El puente, por sí solo, tenía el tamaño de un campo de fútbol, repleto de estaciones para el control de armas, navegación, ingeniería y operaciones tácticas. Ryan había dedicado 2 años a entrenarse para este mando, aprendiendo cada sistema, cada capacidad, cada debilidad de estas enormes naves. Todos los sistemas están en perfecto estado, informó su ingeniera jefe, la teniente Ellen Rodríguez. El generador de pozo gravitacional está cargado y listo. Reservas de antimateria al máximo. La red de defensa puntual está operativa. Ryan asintió, permitiéndose un instante de orgullo. El Thunderstrike y sus naves hermanas representaban la cúspide de la ingeniería humana. Cada lección aprendida durante siglos de guerra se había incorporado a su diseño. Estaban construidas para luchar, incluso en inferioridad numérica, y vencer. Mientras tanto, los pilotos de las Valkyrie completaban sus ejercicios de entrenamiento finales. La comandante Sofia Drake estaba sentada en la cabina de su casa, con su interfaz neuronal activa. Podía sentir la nave a su alrededor como si fuera parte de su propio cuerpo. Cada sensor era una extensión de sus sentidos. Cada arma se sentía como sus propias manos. Cuando pensaba en girar, la nave giraba. Cuando pensaba en disparar, las armas disparaban. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?, preguntó su instructor por el sistema de comunicación. Como si hubiera nacido para esto, respondió Sofía con sinceridad. La interfaz neuronal era adictiva, en cierto modo. Una vez que experimentas la perfecta unidad entre mente y máquina, pilotar de forma convencional parece torpe y lento. ¿Cuándo desplegamos? En 48 horas. La flota se dirige al corredor Epsilon. Tú y tu escuadrón seréis los primeros en enfrentaros al enemigo. Sofía sintió cómo se le aceleraba el corazón por la anticipación y el nerviosismo.
como todo piloto de Valkyrie, se había entrenado extensamente en simulaciones. Pero las simulaciones eran seguras. En 2 días, se enfrentaría a enemigos reales con armas reales que podían matarla de verdad. «Estamos listos», dijo, y lo decía en serio. La flota humana se reunió en un punto de concentración justo a las afueras del corredor Epsilon. La almirante Christine Davis estaba de pie en el puente del Thunderstrikes junto al capitán Ryan Foster, observando cómo las naves tomaban posiciones. Los 12 enormes acorazados formaban la línea central. Alrededor de ellos, los cruceros y destructores más pequeños se disponían en formaciones tácticas. Los 5 portaaviones que transportaban a los cazas Valkyrie se posicionaron ligeramente detrás de la línea principal. «Informes de la flota listos», dijo Ryan. «Todas las naves en sus puestos de combate». Christine estudió la pantalla táctica que mostraba el corredor que se extendía ante ella. Inteligencia informó que la flota del Consejo llegaría en menos de 12 horas. Lo había apostado todo a esta batalla. Si ganaban, el poder militar del Consejo quedaría destruido. Si perdían, la Tierra quedaría indefensa. «Envíen un mensaje a todas las naves», dijo Christine. «Recuérdenles por qué luchamos. Recuérdenles que la Tierra depende de nosotros. Y recuérdenles que la humanidad jamás ha perdido una guerra que estábamos decididos a ganar». El mensaje se extendió por toda la flota, recibido por miles de tripulantes que se preparaban para la batalla de sus vidas. En los acorazados, los artilleros revisaban una y otra vez sus sistemas. En los destructores, los capitanes repasaban los planes de ataque con sus oficiales. En los portaaviones, los pilotos de Valkyrie, con las interfaces neuronales activas, esperaban la orden de despegue en sus casas. En la Tierra, miles de millones de personas seguían las noticias con nerviosa expectación. Todos los canales mostraban la misma información: la flota estaba en posición, la armada del Consejo se acercaba y pronto las 2 fuerzas chocarían. Algunos rezaban. Otros abrazaban a sus seres queridos. Otros seguían con su vida cotidiana, negándose a mostrar miedo. Pero todos se preguntaban lo mismo: ¿sobreviviría la humanidad las próximas 24 horas? En las escuelas, los niños preguntaban a sus maestros qué estaba sucediendo. Los profesores se esforzaban por explicar la situación sin aterrorizarlos. «Nuestros valientes soldados nos protegen», decían. «Son muy hábiles y están muy bien preparados. Debemos confiar en que cumplirán con su deber». En la nave insignia del Consejo, la Justicia Final, el alto canciller Vesnar revisó con satisfacción la disposición de la flota. 5.000 naves, todas preparadas para la batalla, todas seguras de la victoria. La derrota en Nueva Terra había sido humillante, pero solo había sido una batalla. Los humanos habían tenido suerte con su emboscada. Esta vez no habría trucos, ni sorpresas. Solo una fuerza abrumadora aplicada sin piedad. «¿Cuánto falta para llegar al planeta natal humano?», preguntó Vesnar a su oficial de navegación. «Pasaremos por aquí». La flota del Consejo emergió de su viaje a velocidad superlumínica en formación perfecta. 5.000 naves de guerra dispuestas en un patrón que había intimidado a los enemigos durante milenios. El Consejo jamás había perdido una guerra. El Consejo jamás había perdido una guerra. Hoy no sería diferente. Todas las naves regresaron al Consejo. El Consejo jamás había perdido una guerra. 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 El Consejo jamás había perdido una guerra.
El Consejo jamás había perdido una guerra. El Consejo jamás había perdido una guerra. Listos para el combate, anunció su coordinador táctico. Los sensores de largo alcance están escaneando el terreno. Señor, detectamos naves humanas, directamente en nuestra trayectoria. Besnard se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. La flota humana apareció en sus pantallas, minúscula comparada con la armada del Consejo. Contó rápidamente. 12 naves muy grandes, quizás 300 naves más pequeñas y lo que parecían portaaviones. Contra 5.000 naves de guerra del Consejo, parecía patéticamente insuficiente. Vinieron a nuestro encuentro, dijo Besnard, casi riendo. Su arrogancia es asombrosa. ¿De verdad creen que pueden detenernos con una fuerza tan pequeña? El coordinador táctico pareció inseguro. Señor, esas 12 naves grandes. No las tenemos en nuestra base de datos. Nunca habíamos visto naves así. No importa, declaró Besnard. La superioridad numérica prevalecerá. Todas las naves, velocidad de combate. Preparados para atacar y destruir la flota humana. La inmensa armada del Consejo inició su avance. 5.000 motores se encendieron, impulsando la flota hacia adelante. Los sistemas de armas se activaron. Los generadores de escudos alcanzaron su máxima potencia. Cada capitán esperaba aplastar rápidamente a los humanos y continuar hacia la tierra. En el Thunderstrike, la almirante Christine Davis observaba la flota enemiga que se aproximaba con calma y concentración. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con eficiencia en sus puestos. Años de entrenamiento y preparación se reducían a las próximas horas. ¿Distancia al objetivo?, preguntó. 2 millones de kilómetros, informó el capitán Ryan Foster. La flota del Consejo mantiene la formación y avanza a velocidad de combate. ¿Han cargado todos los acorazados sus generadores de pozo gravitacional? Confirmado. Todos los sistemas de armas Ragnarok están operativos y listos para disparar. Christine esbozó una leve sonrisa. El Consejo no tenía ni idea de lo que estaba a punto de sucederles. Todas las naves, armas descargadas. Lanzar todos los cazas. ¿Y Ryan? Se giró para mirar a su oficial táctico. Muéstrales lo que sucede cuando amenazas a la humanidad. Con mucho gusto, almirante, respondió Ryan. Todas las baterías, preparadas para disparar a mi señal. 3, 2, 1, fuego. Los 12 acorazados Ragnarok desataron sus armas principales. Cada nave proyectaba un pozo gravitacional, una zona de espacio-tiempo distorsionado que se expandía hacia afuera a la velocidad de la luz. No eran proyectiles que pudieran esquivarse ni rayos de energía que pudieran desviarse. Eran fuerzas fundamentales de la física convertidas en armas. Cuando los pozos gravitacionales alcanzaron la vanguardia de la flota del Consejo, la realidad se quebró. Naves que habían sobrevivido a siglos de combate fueron sometidas repentinamente a fuerzas que las desgarraron a nivel molecular. Los cascos se deformaron como papel. Las tripulaciones murieron instantáneamente al aumentar la gravedad 10.000 veces en segundos. En un abrir y cerrar de ojos, toda la formación de vanguardia de 200 naves se redujo a amasijos comprimidos de metal y carne. En el último instante, Besnard observó horrorizado cómo su vanguardia simplemente dejaba de existir. ¿Qué había pasado? ¿Qué clase de arma era esa? Su oficial científico, con las manos temblorosas, levantó la vista de sus instrumentos. Han convertido la manipulación de la gravedad en un arma. Nuestros escudos no sirven de defensa.
La armadura es inútil. Si esos campos tocan nuestras naves, estamos muertos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el resto de la flota humana avanzó. Las naves más pequeñas, rápidas y maniobrables, irrumpieron en la formación del Consejo. Sus cañones de riel dispararon proyectiles que se movían a velocidades cercanas a la de la luz. A esas velocidades, los escudos eran inútiles. Los proyectiles metálicos atravesaban las naves como balas de papel. Entonces, las valquirias despegaron. 5000 cazas surgieron de sus portaaviones como un enjambre de insectos enfurecidos. Cada uno era pequeño, rápido y pilotado por alguien cuya mente estaba conectada directamente a su nave. Se movían con una precisión imposible, ejecutando maniobras que matarían a un piloto convencional por la fuerza de aceleración. La comandante Sofía Drake sintió cómo su conciencia se expandía al activarse por completo su enlace neuronal. Podía ver en todas direcciones simultáneamente. Podía sentir sus sistemas de armas como si fueran parte de su cuerpo. Podía procesar información táctica más rápido que cualquier computadora. Para esto se había entrenado. Para esto había nacido. Todas las alas, ataquen a voluntad, transmitió a su escuadrón. Muéstrenles de lo que son capaces los pilotos de Valquiria. Apuntó a un destructor del Consejo. Una nave 50 veces más grande que su casa. Su compañera de IA resaltó los puntos débiles, calculó las trayectorias de intercepción y simplemente ordenó a su nave que actuara. La Valquirie surcó el espacio a velocidades que aplastarían a un humano normal. Lanzó una salva de misiles de antimateria. Cada uno se dirigía hacia el objetivo a una velocidad inalcanzable para los sistemas de defensa convencionales. El misil dio en el blanco. La materia y la antimateria se aniquilaron por completo. Los escudos del destructor colapsaron. Su casco se abrió en docenas de puntos. Explosiones secundarias se propagaron por la nave al sobrecargarse los sistemas. En segundos, la gran nave de guerra se convirtió en un amasijo de hierros. Objetivo destruido, informó Sofía, ya preparando a su próxima víctima. A su alrededor, miles de pilotos de Valquiria hacían lo mismo. Los cazas del Consejo intentaron interceptarlos, pero fracasaron estrepitosamente. Los humanos conectados neuronalmente pensaban y reaccionaban a velocidades que los pilotos alienígenas no podían igualar. El teniente Greg Martínez se encontró frente a 8 cazas del Consejo a la vez. Su IA los etiquetó a todos, calculó los patrones de ataque y ejecutó la solución. Su Valquirie se contorsionó en el espacio desafiando las leyes de la física, disparando sus armas en perfecta sincronización. En menos de 6 segundos, los 8 cazas enemigos habían desaparecido, reducidos a nubes de escombros en expansión. Esto casi parece injusto, comentó Greg a su compañero de IA. La guerra no está hecha para ser justa, respondió su IA. Está hecha para ganarse. De vuelta en el Thunderstrike, la almirante Christine observaba la pantalla táctica con satisfacción profesional. Informe de estado. Hemos destruido 800 naves enemigas en los primeros 20 minutos, dijo el capitán Ryan, con una emoción apenas contenida en la voz. Nuestras bajas, 6 destructores y 22 valquiries. La flota del Consejo intenta retirarse. No dejen escapar, ordenó Christine. Todas las naves, formación de persecución. No estamos aquí para herirlos. Estamos aquí para aniquilarlos de tal manera que nunca más nos amenacen. La flota humana avanzó en un caos coordinado. Los acorazados Ragnarok volvieron a disparar. Sus armas.
gravitatorias creaban zonas de muerte contra las que las naves del Consejo no podían defenderse. Naves más pequeñas se abrían paso entre la formación enemiga, atacando naves de mando y portaaviones con una eficiencia implacable. Las valquirias estaban por todas partes, una nube de destrucción para la que el Consejo no tenía respuesta. El almirante Kevin Price, que había sobrevivido a Nueva Terra solo para ser llamado a filas para esta batalla, veía cómo su flota se desmoronaba a su alrededor. Su nave temblaba por los impactos cercanos. Sus pantallas no mostraban más que desastre. Dondequiera que miraba, naves del Consejo eran destruidas o inutilizadas. Los humanos luchaban con una coordinación y precisión que su pueblo jamás había desarrollado. Peor aún, luchaban con armas que volvían inútiles las defensas tradicionales. Todas las naves, retirada total, transmitió, sabiendo que ya era demasiado tarde para miles de tripulaciones. Retirada de emergencia al espacio del Consejo, pero los humanos también se habían preparado para esto. Mientras las naves del Consejo intentaban huir, se encontraban con sus rutas de escape bloqueadas por minas y pequeñas naves humanas. Las valquirias las hostigaban sin piedad, atacando los motores y dejando naves averiadas y a la deriva. La poderosa armada que había avanzado con tanta confianza era ahora una turba presa del pánico, luchando desesperadamente por sobrevivir. El alto canciller Besnar finalmente aceptó la terrible verdad. Ordenó a todas las naves que se detuvieran. Alto el fuego. Solicitó negociación para un alto el fuego. La transmisión se extendió por todo el campo de batalla. Una a una, las naves del Consejo dejaron de combatir y apagaron sus armas. La flota humana, mostrando una disciplina admirable, también cesó el fuego. El repentino silencio fue casi impactante tras horas de combate continuo. La comandante Sofía Drake recibió la orden de detener el fuego y la acató a regañadientes. Su valquirie sobrevoló cerca de un crucero del Consejo averiado. Lo suficientemente cerca como para poder ver a través del casco dañado a la tripulación en su interior. Parecían aterrorizados y sintió un instante de lástima. Los habían enviado a destruir la tierra. Pero solo seguían órdenes, igual que ella. Una transmisión llegó directamente a la nave insignia de Besnar. La voz de la almirante Christine Davis era tranquila, pero transmitía absoluta autoridad. Alto canciller, su flota está destrozada. De las 5.000 naves que trajo, menos de 900 siguen en condiciones de combate. Estamos preparados para destruirlos a todos si nos obligan. O pueden aceptar la derrota e irse. La decisión es suya. Besnar estaba sentado en su silla de mando, mirando las pantallas que mostraban su flota destrozada. En 3 horas de combate, la humanidad había logrado lo que parecía imposible, derrotar a la mayor fuerza militar que el Consejo jamás había reunido. Y lo habían hecho con mínimas bajas. Aceptamos sus condiciones, dijo Besnar en un susurro. Nos retiraremos. Antes de irse, continuó la almirante Christine, entiendan esto. Vinieron aquí para destruirnos. En cambio, han descubierto de lo que es capaz la humanidad. Cada colonia, cada estación, cada mundo humano está defendido. Tenemos armas que jamás han visto y tácticas que no pueden contrarrestar. No queríamos esta guerra. Queríamos que nos dejaran en paz. Pero si nos obligan a luchar, ganaremos siempre. Vuelva a casa, alto canciller. Dígale a su consejo lo que. El viaje de regreso a Centaura Prime duró 3 semanas. El alto canciller Besnar dedicó cada día de aquel viaje a revisar las grabaciones de la batalla, intentando comprender cómo sus fuerzas habían sido derrotadas de forma tan contundente.
Las cifras eran brutales. De 5.000 naves que partieron, solo 800 habían regresado. Más de 60.000 miembros del Consejo habían muerto o desaparecido. El orgullo del imperio más antiguo de la galaxia había sido destrozado por una especie con apenas un siglo de existencia en el espacio. Cuando las naves supervivientes finalmente entraron en órbita alrededor del planeta natal del Consejo, recibieron una fría bienvenida. La noticia del desastre se había extendido por todo el espacio del Consejo. Durante 12.000 años, el Consejo había sido invencible. Ahora, por primera vez en la historia registrada, había sido derrotado decisivamente en combate abierto. Vesnar se presentó ante la Asamblea del Consejo en la Gran Cámara, que durante milenios había albergado las celebraciones de la victoria. Hoy no habría celebración. La cámara resonaba con voces airadas y atemorizadas. Todas las especies representadas en el Consejo sabían lo que significaba esta derrota. Si la humanidad podía ganar, otras podrían intentar resistir también. Explique cómo sucedió esto, exigió el consejero Draxon, un militar intransigente que había impulsado con vehemencia la guerra. Tenían 5.000 naves. ¿5.000? ¿Cómo pudieron perder contra unos pocos cientos de naves humanas? Vexenar sostuvo su mirada fijamente. Perdimos porque los subestimamos por completo. Los humanos poseen tecnología cuya existencia desconocíamos. Armas que manipulan la gravedad misma. Naves de combate pilotadas por seres cuyas mentes están conectadas directamente a sus máquinas. Una coordinación táctica que sugiere que pensaban como una sola mente unificada. Y, lo más importante, luchan con una determinación que no hemos visto en miles de años. El consejero 3, quien había advertido sobre la escalada desde el principio, habló con cautela. ¿Qué recomienda, alto canciller? La pregunta quedó suspendida en el aire. Todos sabían lo que estaba en juego. Vexenar respiró hondo antes de responder. Tenemos dos opciones. Podemos movilizar todas las naves restantes, todas las armas, todos los recursos que tenemos y lanzarlos contra la humanidad. Quizás podríamos destruirlos, pero el costo sería enorme. Nos desangraríamos casi hasta la muerte haciéndolo. O podemos aceptar la realidad y negociar la paz. La cámara estalló en júbilo. Para muchos consejeros, la idea de negociar con una especie que los había derrotado era impensable. El Consejo no negociaba con especies inferiores. El Consejo dictaba las condiciones y los demás obedecían. Pero la consejera Marin se puso de pie y su voz resonó en medio del caos. Miren lo que ya ha sucedido. Enviamos 300 naves a Nueva Terra y apenas 40 regresaron. Enviamos 5.000 para impedir que llegaran a la Tierra y perdimos más de 4.000. ¿Cuántos más de los nuestros deben morir antes de que admitamos la verdad? La humanidad no puede ser conquistada. No sin destruirnos en el proceso. Entonces les mostraremos todo el poder del Consejo, gritó el consejero. Draxen. Les daremos a la Tierra un escarmiento tal que nadie jamás se atreverá a desafiarnos de nuevo. La voz de Vexenar era baja, pero resonó en toda la cámara. ¿Con qué naves? Hemos perdido casi la mitad de nuestra flota. Atacar la Tierra directamente requeriría todas las naves que nos quedan. Y mientras lo lanzamos todo contra la humanidad, ¿qué pasará con nuestros otros territorios? ¿Qué ocurriría si las especies de todo el espacio del Consejo nos vieran vulnerables y decidieran que esta es su oportunidad para rebelarse? La verdad de sus palabras caló hondo en la asamblea. El poder del Consejo siempre se había basado en la percepción de invencibilidad. Esa percepción ahora estaba rota.
Si lo daban todo por destruir a la humanidad y fracasaban, todo el imperio se derrumbaría. En la Tierra, la presidenta Linda Marshall se encontraba en la sala de crisis con sus asesores, debatiendo qué hacer a continuación. La victoria en el corredor Epsilon había sido decisiva. Pero todos sabían que la guerra aún podía no haber terminado. El Consejo aún podía regresar con todo su arsenal. Debemos ofrecerles una salida, sugirió la embajadora Kate Morrison. El Consejo está acorralado. Si seguimos humillándolos, podrían sentir que no les queda más remedio que luchar hasta la muerte. Pero si les ofrecemos una paz con honor, podrían aceptarla. El director Paul Chen asintió. El mayor temor del Consejo ahora mismo no es la derrota militar. Es perder el control sobre las demás especies sometidas. Si logramos posicionarnos como partidarios de la paz en lugar de la conquista, la dinámica cambia por completo. La presidenta Marshall lo meditó detenidamente. ¿Qué es exactamente lo que propones? Kate sacó un borrador en el que había estado trabajando. Un tratado de paz que reconoce a la humanidad como especie soberana, con el mismo estatus que cualquier miembro del Consejo. No pedimos tributo ni territorio más allá del que ya poseemos. Pero también ofrecemos algo valioso, cooperación. Compartimos parte de nuestra tecnología, los avances médicos y agrícolas que podrían ayudar a miles de millones de ciudadanos del Consejo. Nos posicionamos no como conquistadores, sino como socios. Algunos dirán que deberíamos exigir más, señaló el general Marcus Webb. Ganamos. Podríamos obligarlos a darnos territorio, recursos, lo que sea que queramos. Y entonces seríamos como ellos, respondió Linda. Un imperio construido sobre la subyugación. Esa no es nuestra identidad. Luchamos en esta guerra para mantener nuestra libertad, no para construir un imperio. Tomó su decisión. Preparen la oferta de paz. Que sea generosa, pero firme. Ofrecemos una alianza, no una rendición. La propuesta de paz se transmitió al planeta natal del Consejo y se difundió abiertamente para que todos pudieran verla. Los términos eran sorprendentemente simples. La humanidad quería reconocimiento como especie soberana. Ninguna injerencia del Consejo en los asuntos humanos. Acceso a los mapas estelares y las bases de datos científicas del Consejo. A cambio, la humanidad compartiría tecnología médica capaz de curar enfermedades que afectan a miles de millones de ciudadanos del Consejo. Técnicas agrícolas que podrían acabar con el hambre en mundos en apuros. Y la promesa de no interferir en los asuntos internos del Consejo. En Sentara Prime, el Consejo debatió la oferta durante 3 días. El consejero 3 presentó un análisis estratégico que finalmente convenció a los disidentes. Cada mes que nos demoramos, la humanidad se fortalece. Construyen más naves, entrenan a más pilotos, desarrollan más armas. Nuestra inteligencia sugiere que lo que enfrentamos en el corredor Epsilon fue quizás 1/3 de su capacidad militar real. Si luchamos dentro de 6 meses, serán el doble de fuertes. Si luchamos dentro de 1 año, serán invencibles. Mostró proyecciones que hicieron dudar incluso a los consejeros más radicales. Pero si aceptamos la paz ahora, mantendremos el control sobre nuestro territorio actual. Obtendremos acceso a tecnología que mejorará la vida de miles de millones de nuestros ciudadanos. Y, lo más importante, sobreviviremos. El Consejo perdurará, se convocó la votación. No fue unánime, pero una clara mayoría votó a favor de aceptar los términos de paz de la humanidad. El alto canciller Besnard, a pesar de su papel en la guerra fallida, fue elegido para firmar el tratado.
Algunos lo vieron como un castigo, que lo obligaba a reconocer públicamente la derrota. Otros lo vieron como algo práctico, ya que entendía a la humanidad mejor que nadie en el Consejo. 2 semanas después, en una estación espacial neutral equidistante entre el espacio humano y el del Consejo, tuvo lugar la firma del tratado. El alto canciller Besnard se encontraba frente a la presidenta Linda Marsal mientras las cámaras de 100 mundos registraban el momento. Firmaron el documento que reconocía oficialmente a la humanidad como una especie soberana, igual a cualquier miembro del Consejo. Tras la ceremonia, Besnard y Linda estaban juntos, mirando las estrellas a través del visor de la estación. Han conseguido algo extraordinario, dijo Besnard en voz baja. En 12.000 años, ninguna especie había obligado al Consejo a negociar en igualdad de condiciones. No queríamos luchar, respondió Linda. Solo queríamos ser libres. ¿Y ahora lo son? Besnard guardó silencio un instante. Debo preguntarle sobre las armas que usaron, ¿cómo desarrollaron una tecnología tan avanzada tan rápidamente? Linda sonrió levemente. Porque no nos quedaba otra. A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos enfrentado a la extinción muchas veces. Sobrevivimos a glaciaciones, plagas, guerras mundiales. Sobrevivimos porque nos adaptamos más rápido de lo que nuestros desafíos podían acabar con nosotros. Nos dieron 70 años en el espacio y esperaban que siguiéramos siendo primitivos. En cambio, nos convertimos en lo que necesitábamos ser para sobrevivir. Eso es lo que los hace peligrosos, dijo Besnard. Y pacíficos, replicó Linda. Siempre y cuando nos dejen en paz. En los meses siguientes, se desarrolló una cooperación inesperada. Equipos médicos humanos viajaron a los mundos del Consejo, ayudando a combatir enfermedades que habían matado a millones. Expertos agrícolas humanos enseñaron a las colonias en apuros cómo aumentaron drásticamente su producción de alimentos. Los ingenieros humanos compartieron avances en la generación de energía y el reciclaje de residuos. A cambio, el Consejo proporcionó sus extensos mapas estelares, que detallaban miles de mundos cuya existencia la humanidad desconocía. Compartieron su profundo conocimiento de la física del hiperespacio y la materia exótica. Científicos de ambos bandos comenzaron a colaborar en proyectos que beneficiaban a todos. Pero el cambio más importante se produjo en la percepción que otras especies tenían del Consejo. En todo el espacio del Consejo, las especies sometidas observaron con gran interés lo sucedido. El Consejo se había visto obligado a negociar. La amenaza de una fuerza militar abrumadora había sido neutralizada. Algunas especies comenzaron a exigir mayor autonomía, un mejor trato y leyes más justas. El Consejo, debilitado y receloso de otro conflicto, comenzó a conceder reformas que jamás habría considerado antes, representación para las especies sometidas, límites a la autoridad del Consejo y protección de los gobiernos locales. El imperio no colapsó, pero comenzó a transformarse en algo menos opresivo. La humanidad no solo había conquistado su libertad, sino que había resquebrajado los cimientos de la tiranía más antigua de la galaxia. En la Tierra, la vida volvió lentamente a la normalidad. La crisis había pasado. Las celebraciones de la victoria habían terminado. Pero algo fundamental había cambiado en la conciencia humana. Habían estado al borde de la subyugación y,